Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Quiero comenzar el programa dándole algunos datos a usted del impacto que está dejando el COVID-19 en la región sanitaria del Distrito Central y que es preocupante, muy preocupante, sobre todo el impacto que está teniendo la población infantil. Mire, el COVID en el Distrito Central está dejando de aquellos menores de 0 a 4 años, el 28% de casos positivos les ha impactado a ellos en el Distrito Central. De 5 a 9 años se reporta un 22% de casos positivos en esta población en el Distrito Central. De 10 a 14 años, un 28% de casos positivos en el Distrito Central. Mientras que de 15 a 17 años se reporta el 21% de casos positivos en el Distrito Central. Estoy leyendo datos globales de la población total. De los más de 500 casos que se han reportado en el Distrito Central, esta población infantil ha sido impactada por la irresponsabilidad de padres, de madres, que salen de sus casas, pero que cuando llegan no tienen esos mecanismos de bioseguridad. Así lo han dado a conocer las autoridades de salud. Vea este otro porcentaje que le voy a leer. El impacto del COVID por edad escolar. En la preescolar, el 13.1% de casos positivos ha impactado en estos menores. En la edad escolar, un 39.4% de casos positivos de COVID. Y en educación media, el 47.4% de casos positivos de COVID-19. Voy a leer otro cuadro porque tengo también a la doctora Montserrat Arita para que me reaccione sobre este tema. El impacto del COVID en el personal de salud. Un 43.4% de los casos positivos en el personal de salud es precisamente en enfermeras auxiliares. El 28.8% de los casos positivos de coronavirus en el personal de salud son médicos generales. Oiga bien, médicos generales. Mientras tanto que las enfermeras profesionales representan el 5.8% de casos positivos de coronavirus. Los médicos especialistas el 3.1% de casos positivos y los estudiantes el 2.2% de casos positivos. Estudiantes que están en el rotatorio o en el internado. Doctora Montserrat Arita, gracias por atender la invitación aquí en Día Político. Su reacción, por favor, de este tema. Es preocupante lo que está pasando en el Distrito Central. Definitivamente, buenas tardes, buen día, licenciado Matute, agradecerle este espacio y felicitarle también a usted como a todos los periodistas y comunicadores sociales en Honduras, porque el 25 de mayo pues estarán de fiesta. Gracias. Estos datos que usted nos acaba de leer son cifras alarmantes, preocupantes. De hecho, nosotros hicimos una pequeña investigación con respecto sobre todo al uso de las mascarillas y podemos ver que la mayoría de la población no está cumpliendo con las medidas de prevención. Y en el caso de las mascarillas, la gente o no las utiliza o las utiliza inadecuadamente. Y todo esto, el no cumplir con las medidas básicas de prevención del SARS-CoV-2 y del COVID-19, nos va a llevar a tener estas cifras alarmantes. Esto nos hace concluir sobre todo en el sector educativo, que todavía no estamos preparados para activar o reactivar la educación en nuestro país de manera presencial. No tenemos los recursos como lo tienen países industrializados, científicamente y tecnológicamente avanzados, aparte de económicamente poderosos como China, para poder nosotros en este momento reactivar la educación de manera presencial. Tenemos que buscar otro mecanismo para que no se sigan perdiendo clases, pero no de manera presencial, porque estas cifras, bueno, ya nos las acaba usted de proporcionar. Y en el área preescolar, que es en donde menos los niños prácticamente cumplen con las medidas, porque tienen que estar bajo supervisión estricta de sus padres para poderlas cumplir, tenemos el 13.1% de casos. Y en el área escolar y de educación media también, estos son datos globales. Correcto, globales. ¿Verdad? Sí. Por eso es que se representan como porcentajes de 47, de 39, de 13, pero aún así no dejan de alarmar. De hecho, las autoridades de salud actualmente están alarmadas, están en alerta, porque la mayoría de casos actualmente que están saliendo positivos están saliendo en niños. ¿Qué significa esto? Que no estamos cuidando nuestra niñez, nuestros adolescentes, nuestra infancia. Y nosotros desde un inicio, antes de que todo el mundo empezara a opinar en redes sociales sobre la parte del manejo clínico del COVID-19, sobre el abordaje epidemiológico del COVID-19, les habíamos dicho que teníamos que tener mucho cuidado con nuestras edades extremas de la vida,
porque son nuestros grupos más vulnerables. Y cuando me refiero a grupos vulnerables, pues estoy hablando de el más de 3.2 millones de habitantes que son menores de 18 años. Porque recuerden que ahora en la niñez se estipula desde 0 a 18 años. Correcto. ¿Verdad? Todavía son edades pediátricas. De 0 a 18 años son edades pediátricas. Bueno, esa población representa el 3.200.000 habitantes aproximadamente. Correcto. Dejándonos 772.000 habitantes que pertenecen a la edad de adultos mayores, de mayores, personas mayores de 60 años. Entonces siguen siendo nuestros grupos vulnerables. Nuestra pirámide epidemiológica se invierte. Es completamente diferente a la de Italia. Si se fijan ustedes, en Italia, la gente que más enfermaba eran las personas mayores, correcto, las personas adultas. Pero en Honduras tenemos gran cantidad de niños. Nuestra población es bien heterogénea. Hay adultos mayores, hay niños, doctora, hay personas... Dígame. Pero lo lamentable acá es que los niños no se están contagiando solos. El problema, y voy a mostrar aquí algunas imágenes, para que usted mire, amigo televidente, que hay que cuidar la población infantil. No es posible que se exponga a la población infantil. Hay muchos padres que sacan a sus hijos a pasear a diestra y siniestra, y hay otros que cuando llegan a sus casas, lamentablemente no tienen los mecanismos de bioseguridad, de protección, de desinfectarse los zapatos cuando lleguen, por ejemplo, de no tener contacto con sus hijos o su esposa o su esposo por lo menos una hora después que llegue de casa, que se bañe cuando llegue a casa, que lave su ropa. Estos son mecanismos de bioseguridad. Yo le voy a poner a usted, amigo televidente, imágenes. Mientras tanto, su reacción, doctora. Bueno, definitivamente la vía de contagio para nuestros niños va a ser siempre a través de sus padres o sus tutores, quienes cuidan de ellos. Y la ley debe de ser más severa en este aspecto. Hay personas incluso que se dan el lujo, antes de la pandemia, de llevar a sus niños a antros y a lugares donde venden bebidas alcohólicas. Y ahora pues vemos evidentemente que la niñez tampoco se está cuidando porque los están exponiendo. Fíjese que con la niñez, con los niños, es más delicado el asunto, porque usted a un niño no le puede poner una mascarilla. Las mascarillas tienen un tamaño estándar y son para adultos. Y la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, OMS y OPS, han incluso girado instrucciones con relación a que los niños menores de 3 años no deben usar mascarillas. 1, porque el tamaño de estas mascarillas es inadecuado para ellos. 2, porque sus vías respiratorias tienen dimensiones pequeñas, no están bien desarrolladas todavía, y esto puede producir riesgo de asfixia en los niños. Entonces lo ideal es cubrirlos con mantitas, ¿verdad? Así como cuando usted saca a un bebé a pasear y lo anda abrigadito con su mantita. Pero lo ideal es no exponer a nuestros niños. Recuerde que el sistema inmunológico de los niños es un sistema inmunológico más débil, al igual que el adulto mayor. Las edades vulnerables, las edades extremas de la vida, nuestros grupos vulnerables son los que más deben cuidarse precisamente por la condición de su sistema inmunológico. En los niños, el sistema inmunológico todavía está en desarrollo, sobre todo cuando son menores de 5 años. Sí. En los adultos mayores, pues por la senectud, por la edad, por la avanzada edad y el envejecimiento celular, también el sistema inmunológico es más débil. Entonces, por eso hay que cuidar nuestros grupos vulnerables, nuestras edades extremas de la vida. Doctora, a mí me da pena, sinceramente. Fíjese que otro dato que a mí me sorprende es que estamos hablando de datos globales. Sí. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, en el Distrito Central, de acuerdo a los más de 500 casos, el 40% de la población infantil ha sido contagiada por COVID-19. Así es. A diferencia de San Pedro Sula, que en San Pedro Sula, en la zona del Valle de Sula, apenas el 18.8%, doctora. Sí, esto obedece también a que las personas en San Pedro Sula que más se están infectando son las que están laborando, las Correcto. Que están en el sector productivo de nuestra economía. Y aquí en Tegucigalpa, si bien es cierto que dependemos más de la empresa pública, no de la empresa privada, entonces como la gente ha guardado cuarentena, de repente no hay tanto adulto contagiado. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas que son irresponsables y salen de casa y no guardan las medidas de prevención adecuadas, están contaminando con el SARS-CoV-2 a nuestros niños, ¿verdad? Y están produciéndoles COVID-19. Y óigame, si para un ser humano adulto es traumático que le realicen la prueba del COVID-19, que es un hisopado donde introducen un hisopo largo por su nariz y en su garganta, ¿cuán
traumático no será también para un niño esto. Yo les hago esta pregunta a los padres de familia que me están viendo en casa. ¿Usted quiere que a su niño se le introduzca un hisopo para hacerle la prueba del COVID-19? Sí, ¿Quiere someterle a este trauma? ¿Quiere poner en peligro la vida de su niño que muera? ¿Quiere eso para sus hijos? Hay que cuidar, definitivamente hay que cuidar a nuestros niños. En un minuto, antes de irme la pausa, por favor, doctora, porque debo la pausa, explíqueme usted su punto de vista sobre la contratación de personal de salud. Con respecto a la contratación del personal de salud, estimado amigo, que ha hecho el programa Código Verde, es plausible esta acción. Necesitamos más médicos, necesitamos más personal de salud y sinceramente nosotros como Coalición de Médicos en Acción de Honduras estamos sorprendidos y muy molestos con la posición de la presidenta del Colegio Médico de Honduras ante estos colegas médicos, sobre todo, diciendo que son paracaidistas o dudando de que ellos están trabajando cuando son las personas que están en primera línea en la lucha contra el COVID-19. Bueno, gracias, doctora Montserrat Tarita. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Un placer. Vamos a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI. Tengo al general Romeo Vázquez Velázquez, presidente del partido Alianza Patriótica, y también vía teléfono al doctor Nelson Ávila, precandidato del partido Libertad y Refundación. Yo les pregunto a ambos, comienzo con ustedes, general Romeo Vázquez, que lo tengo vía Zoom. ¿Realmente las elecciones primarias en Honduras, quién debe de financiarlas, quién debe de pagarlas, los partidos políticos que van a internas o el Estado? Buenas tardes. Ramón, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar al doctor Nelson Ávila y el saludo al pueblo hondureño. Nuestra posición como Alianza Patriótica desde el comienzo ha sido la siguiente, que la democracia no se debe detener. Las elecciones primarias e internas están programadas conforme a lo que establece la ley y quien las tiene que supervisar es también el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, nosotros hemos sido del criterio que el país está pasando por difíciles situaciones y por lo tanto el financiamiento de estas campañas no debe hacerlo el Estado, porque ese dinero debe ser empleado para ayuda social, financiar los propios partidos políticos, porque son situaciones internas, ¿verdad? Por otro lado, nosotros también hemos propuesto lo que refiere a las mesas electorales. Y si queremos realmente cambios en Honduras y que no haya corrupción o que no haya fraude, tienen que ser mesas cívicas, controladas por ciudadanos comunes y corrientes y que sean manejadas por el Consejo Nacional Electoral. Son puntos importantes que nosotros hemos planteado. Sin embargo, creemos que la democracia se debe de mantener y que no debe haber trabas para que el proceso se desarrolle durante todo este periodo y que en septiembre se llame a elecciones internas o primarias como lo establece la ley. Lo único que no deben ser financiadas, en este caso por el Estado, sino que por los propios partidos políticos. ¿Usted está de acuerdo entonces que no sea en marzo del 2021, sino en septiembre? Yo siempre he considerado que la ley es la ley. Lo bonito de la democracia es que hay libertad y cada quien puede expresar lo que piensa o lo que siente. En este caso, uno de los precandidatos del Libre, doña Xiomara, para ser más exacto, está planteando que las elecciones internas o primarias se lleven a cabo en el mes de mayo, pero la ley establece que es en el mes de marzo. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es respetar la ley. Si hubiese un cambio, tiene que hacerse en el Congreso Nacional. De lo contrario, tiene que hacerse como establece la ley, en el mes de marzo. Ahí está planteado el segundo domingo del mes de marzo, es cuando se deben de realizar estas elecciones primarias e internas. Bien, doctor Nelson Ávila, usted ha escuchado la propuesta de don Romeo Vázquez Velázquez, elecciones primarias financiadas por los partidos políticos, no por el Estado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primer punto. El problema fundamental no son las elecciones, el problema fundamental es que no hubo reformas políticas profundas.
Y así como en la historia de Honduras han habido presidentes que han llegado a hacerlo, que por excepción los han aceptado, ¿por qué entonces no hacemos verdaderas reformas políticas? ¿Cuál es el voto digital? O sea, voto electrónico digital, segunda vuelta, votar directamente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, votar al mismo tiempo por una junta directiva integrada por todos los partidos en el Congreso para que no haya corrupción. Sin duda alguna, evitar la participación de los partidos en las mesas, porque ahí es donde hay infinidad de corrupción. Yo coincido con la ciudadanía, pero no en la forma como la plantea el Partido Nacional, porque es una forma de corrupción. Al mismo tiempo, si se dan todas esas reformas, deberíamos hacer las reformas políticas para no diferir tampoco, porque lo que se está haciendo, quienes están pensando en diferir las elecciones, es porque de una u otra forma tienen un arreglo y de cogobernabilidad al mismo tiempo con Juan Hernández. Ahorita nosotros, le adelanto, estamos luchando para vencer a esta narcodictadura que además de ilegal e ilegítima, ha demostrado exactamente ser ineficiente y más corrupta también ahora en el caso de esta pandemia. Entonces, el problema no son las elecciones, el problema es exactamente toda la estructura creada exactamente para que las condiciones sean las mismas del 2017. En el 2017 asesinaron a 23 personas y no hay nadie prisionero. En consecuencia, yo sí también considero que no debemos ser los ciudadanos los que debemos financiar a los partidos políticos. O sea que usted comparte también el hecho, la propuesta de don Romeo. ¿En qué sentido? Que sean los partidos políticos que financien las campañas. Ah, no, en esa parte sí. Y ojo, por una sencilla razón. ¿Tienen dinero ustedes suficientes en libre para Bueno, es que si no se tiene, ¿sabe cuál es el enorme problema? Que se ha tenido dinero para corromper. No se le olvide a usted que las elecciones internas son organizadas por los partidos y ahí normalmente quien gana es el sector que controla las finanzas para sus propias corrientes, me explico, aquel que también de una u otra forma orienta el partido hacia sus verdaderos objetivos y no necesariamente hacia la democracia. Conclusión, hay necesidad de reformas políticas profundas ya, aprobarlas para que tengan ejecución el próximo año, pero no con las mismas personas. No, pero usted se está dando por derrotado ya entonces en primarias. ¿En qué sentido? No, porque usted dice que la corriente que tenga más pisto, más dinero, esa es la que puede ganar las primarias en un partido político. Permítame. Y la precandidatura de Xiomara era fuerte, libre, pues. Perdón, históricamente, eso es lo que ha ocurrido en todos los partidos. Okay. Por eso le digo, hay necesidad de reformas políticas. Vea, los mismos factores producen los mismos resultados. Si usted siempre ha multiplicado en la misma forma, pues serán los mismos resultados. Modifique los factores. Y para mí eso es lo importante. Yo pienso en la nación, no pienso en mi interés personal, no pienso tampoco en el interés partidario. Pienso en la nación y pienso que la única forma es unirnos para vencer a esta narcodictadura. Al corto plazo, hacer reformas políticas y garantizar un gobierno que ejecute realmente la transparencia y que respete la institucionalidad y la Constitución de Honduras. Ahora, General Romeo Vázquez Velázquez, ¿usted cree que haya cédula de identidad nueva y censo depurado para primarias o solo para generales? Yo creo que ni para ninguna de las dos va a existir. He visto una negligencia. Sí. Y ya sabíamos nosotros, lo hemos discutido en el tanque de pensamiento que tenemos en el partido, que esa era la excusa que iban a poner el coronavirus para no llevar a cabo este proceso de las identidades. Ya lo sabíamos. Prácticamente vamos a tener que ir con las viejas identidades. No creo que haya un avance en ese proceso. Y yo coincido con muchos de los puntos que está diciendo el doctor Nelson Ávila. Este país tenemos que cambiarlo. Pero para cambiarlo tenemos que ser respetuosos de las leyes y no permitir que se siga violando la Constitución de la República. Yo he sido claro. Lo que sucedió en el 2017 nos puso a nosotros en una situación de complejidad, de polarización, de división, de inestabilidad. Se alteró la paz en el país. Es una amenaza que está latente. Por lo tanto, los cambios que deben ser cambios orientados a mejorar las condiciones de estabilidad y mantener la paz y fortalecer la democracia en el país. Pero si no se logra eso, tenemos que unirnos todos los hondureños, diferentes sectores, porque todos somos responsables. Independientemente de las ideologías o los pensamientos políticos, tenemos que unirnos para poder generar un cambio en Honduras y hacer esa alternabilidad que se debe hacer en Honduras. No podemos seguir permitiendo
que hayan continuismos o que hayan reelecciones tras reelecciones como lo han hecho en otros países, violando la Constitución de la República. Tenemos que pararnos como verdaderos hondureños para hacer que se respete el Estado de Derecho y la democracia en el país. Antes de irnos a la segunda pausa, doctor Nelson Completamente de Ávila. acuerdo. Doctor Nelson Ávila, ¿usted cree que hay interés en Libre, en la parte oficial de Libre, de hacer una candidatura concertada con ustedes y no ir a primarias? Eso está dentro de los escenarios, sin duda alguna, y lamentablemente yo le puedo decir que es el escenario también definido en el contexto del Partido Nacional. ¿Sabe qué es lo que pretenden hacer? Sí. Pretenden hacer la misma fórmula cuando, por ejemplo, ni Maduro ni Santos salieron de elecciones primarias ni internas, ¿no es cierto? Salieron de un acuerdo en donde el que salió de las internas renunció para que apareciese entonces el caudillo en ese momento del partido correspondiente. En este caso, Cosenza renunció para que entrara Maduro, que no salió de elecciones internas, y también renunció Villeda para que entrara Santos, ¿no es cierto? Las mismas estrategias están tratando de diseñar. Vea cómo el Partido Nacional dice, ya no puede, el Partido Nacional no debería participar ya en las elecciones, porque sus estatutos son inconstitucionales. Cuando en un estatuto de un partido se plantea algo que es contrario a la Constitución, es inconstitucional ese partido y entonces nadie puede salir por ese partido. Entonces lo que plantea es la reelección del otro a través de otros partidos, lo cual también es inconstitucional y al mismo tiempo es delito de traición a la patria. ¿Usted cedería, Por toda esta gente. usted podría ceder su precandidatura a doña Xiomara si se lo piden? Vea, yo creo, y es para eso es que estamos luchando nosotros, para crear un verdadero frente amplio, y un verdadero frente amplio de todas las corrientes, de todas las visiones, porque esta nación no va a ser desarrollada por una sola visión, no nos engañemos. Es que no entendemos nosotros el momento histórico. El momento histórico es para que nos unamos, que actuemos por convergencia, que pensemos en esta nación, no que pensemos en alguien que quiere perpetuarse para no irse, para no terminar sus días en una prisión en el norte de América. No, Hay otros que... No me contestó. ¿Cedería usted su precandidatura a doña Xiomara Castro de Zelaya? Le estoy contestando en el sentido de decirle que la complejidad es tan grande que usted en realidad necesita gente que históricamente haya demostrado permanentemente que se preparó para dirigir en tiempos de crisis, en tiempos de caos una nación como esta. Perfecto. Y yo le puedo decir, muy poca gente hay, no solamente dentro de mi partido, sino que en el resto de partidos prácticamente no tenemos. Por eso tenemos que cambiar el fenómeno político y que en realidad funcionemos con políticos y no con mercenarios de la política. Vamos a ir a la segunda pausa. Manténganse, por favor, ambos, tanto el general Romeo Vázquez Velázquez como don Nelson Ávila. Pausa. General Romeo Vázquez Velázquez, sin duda alguna, generales habrán en el 2021. Eso es lo que se debe haber. Si la ley así lo establece, Ramón, no se puede hacer otra cosa que no sea respetar la Constitución de la República si realmente nosotros queremos vivir en un Estado democrático. Ya se violó la ley en el 2017 y no podemos seguir permitiendo que eso suceda. Eso lo que va a hacer es confrontarnos más entre hondureños. Y en esta situación que estamos viviendo, una situación compleja, por esta situación de emergencia por el coronavirus, vamos a necesitar estar unidos los hondureños para poder reconstruir la economía y reconstruir la parte social de los hondureños. Por lo tanto, todo comienza por respetar la Constitución de la República y porque se lleven a cabo los procesos que están claramente definidos en la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Usted cree que hay interés de continuismo, general? Si lo dejamos, seguro que sí. Mire, que el poder es adictivo, es como la cocaína y es como también como la pornografía, que cuando alguien está en el poder no lo quiere dejar, y si le permiten continuar, seguro que va a continuar. Lo que debemos hacer nosotros es, como lo decía muy bien el doctor Nelson Ávila, tenemos que unirlos todos los hondureños por la patria. La patria debe estar en primera instancia y no importa las diferencias que hayamos tenido en el pasado o el conflicto que hayamos tenido en el pasado. Es el momento de reencontrar a todos los buenos hondureños que realmente queremos que este país cambie
y que queremos que este país salga de la difícil situación en que se encuentra, porque va a quedar con más problemas en este momento y tiene que haber mucha estabilidad, mucha paz para poder luchar y así generar las condiciones de una vida digna para los hondureños. Bien, doctor Nelson Ávila, ¿es muy lejano, está muy lejano en Honduras que la oposición vaya unida, todos los partidos de oposición, a un proceso eleccionario general? No, está muy cerca, le adelanto. Vamos a ver. Nosotros formamos la Acción Ciudadana contra la Dictadura y ahí estamos incorporados. El grupo de Salvador, el Partido Salvador de Honduras, en información 2. El Partido Liberal, dirigido por Luis, 3. Movimiento 5 de Julio, el Partido Libre, 4. Gente del PINU, 5. Hemos establecido también las alianzas con el padre Melo y los movimientos sociales que forman parte de Convergencia Ciudadana. Si ahí quien no ha participado es un grupo o dos grupos de mi partido, me explico. Y esperamos que también otros puedan aliarse a este frente amplio que estamos formando, cuyo objetivo fundamental en el cortísimo plazo, aparte de que debemos vencer a este narcoestado, es cierto que don Jorge Lobo también para transformar Honduras. Es cierto que don Jorge Lobo también quiere integrar esta plataforma. No lo sé si él tiene interés. Lo que tenemos que hacer es converger y converger en 4 puntos, si le parece. 1, sí. Estamos o no a favor de construir una Honduras verdaderamente que funcione para todos y no solamente para algunos, sí o no. Sí, perfecto. 2 punto, ¿estamos o no en contra de parar la corrupción en Honduras, que es exagerada y que cada vez más ha crecido y aún en tiempos de pandemia? Sí o no. Sí. 3 punto, ¿estamos o no de acuerdo en que funcione la justicia para todos en la misma forma y no necesariamente se le aplica la justicia a algunos? Sí o no. Y 4 punto, ¿estamos o no de acuerdo en que educación, salud y empleo son derechos humanos inmanentes y que sobre eso tiene que orientarse? Perfecto. Si en esos 4 puntos coincidimos, adelante. Coincido con el general. Este no es un problema, si le parece a usted ideológico, es un problema exactamente que cada quien manteniendo sus visiones ideológicas converjamos en este momento histórico en transformar la nación. Perfecto. Y estamos a tiempo. Estamos ya terminando el programa. Gracias a ambos. General, también muy amable. Gracias, general, por atendernos. Gracias, doctor Nelson Ávila, también por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Es un placer saludarlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.